Utilizando la imaginación, uno podría parafrasear y decir que estas mismas palabras le dijo la Primera División C a Flandria. Y no sería irrisorio ni descabellado, porque es así. Si apenas tardó 6 meses y 5 días en regresar a la Primera B. Después de aquel inolvidable 28 de junio de 1998, cuando Flandria derrotó a Ituzaingó en la cancha de Villa Dálmine por 2-0 en el partido revancha y volvió a la Primera B Metropolitana después de 19 años, comenzó a escribirse una historia inolvidable, que estuvo a punto de alcanzar los 16 años. Sin embargo, el 17 de mayo de este año, en Villa Lynch, el canario cayó 1-0 ante la Guayurquiza y la realidad se vino encima abruptamente. El descenso estaba consumado y la pregunta surgía irremediablemente. ¿Podría el club sobreponerse a semejante golpe y regresar rápidamente a la B? Y comenzó el trabajo, primero con la renovación de autoridades el 18 de junio, en una asamblea que contó con un gran marco de socios y donde fueron elegidos Pablo Gatti como presidente, Rodolfo Bianchi como vicepresidente primero, Pablo Perazo como vice segundo y Antonella Bianchi como tesorera. Y así sucedió, porque con el transcurso de los días se fueron sumando al plantel de Pedro Damián Monzón futbolistas como Andrés Montenegro, Alejandro González, Abel Sandoval, Mario Musón, Miguel Porcel, Rubén Molina, Hernán Pérez, Gonzalo Oviedo y Javier Ferreira, entre otros. Y después de una exigente pretemporada, Flandria tuvo un comienzo de campeonato arrollador, donde logró 4 victorias al hilo. Pero vayamos por parte. El canario dio el primer paso el 9 de agosto. Tras el doloroso descenso, necesitaba comenzar con un triunfo su camino en la zona B de la Primera C. Y vaya si lo hizo. En un partido parejo, sobre el cierre, Gonzalo Oviedo sacó un espectacular remate desde 25 metros y la clavó en el ángulo superior derecho para sellar el 1-0 ante Argentino de Merlo en condición de visitante. Estamos pensando de que la manera de poder sacar puntos y estar siempre en los primeros lugares como queremos es así, que todo el mundo se esfuerce, que todo el mundo, si no puede jugar bien, aunque más no sea, tenga que esforzarse mucho por el equipo, ¿no? Motivado, el 15 de ese mes, Flandria extendió su racha con un juego sólido ante Argentino de Quilmes. La victoria fue 2-0, con goles de Andrés Montenegro y Adrián Juárez, aunque pudo haber sido mayor ante un equipo que terminó con 2 hombres menos. Flandria no luce, pero te liquida, tituló Lujanoy 5 días después. Sucede que en un partido de escaso nivel técnico y muy pocas emociones, el canario sacó a relucir su oficio y contundencia ante Juventud Unida en la cancha de Fénix, en Pilar, y lo derrotó por 1-0 con un gol de Franco Costa. Así, con 3 victorias en 3 partidos jugados, el canario se convirtió en el único líder de la zona B. Y la racha se extendió el 23 de agosto. Flandria volvió a demostrar todo su oficio y contundencia y despachó a Excursionistas por 3-1, con un gol de Adrián Juárez y 2 de Rubén Molina. Así, logró su 4ª victoria consecutiva y continuó en lo más alto de la zona B con puntaje ideal. En ese partido, el gol de la visita detuvo el invicto de Leonardo Grifo en los 347 minutos. Estamos contentos por el grupo. Creo que nosotros estamos mentalizados en un objetivo claro y gracias a Dios las cosas han empezado de buena forma. Lógicamente que tenemos que mejorar en muchos aspectos, pero lo importante es que el equipo consiga resultados y bueno, el fútbol argentino hoy en día es esto. El 31 de agosto el canario llegó a La Matanza como el líder absoluto de la zona B con 12 puntos tras 4 partidos ganados. Sin embargo, no jugó bien ante la Ferrer y perdió 1-0 por el gol de Juan Manuel Coassini. El local fue superior y desnudó la falta de variantes del equipo de Monzón. Encima, Andrés Montenegro vio la tarjeta roja. El 4 de septiembre, Flandria se mantuvo como el único líder de la zona B con 13 puntos. Sucede que, ante Defensores de Cambaceres, su más inmediato perseguidor, volvió a mostrar carencias en su juego, pero sobre el final arrinconó al local con mucha actitud. Llegó al empate con goles de Javier Ferreira y Andrés Camacho y hasta pudo haberlo ganado.
Sin embargo, 5 días después volvió a sufrir otro golpe. El equipo de Pedro Monzón, que de los últimos 6 puntos en juego solo había ganado 1, intentaba reencontrarse con el triunfo ante San Telmo en el Estadio Carlos V, pero volvió a carecer de variantes ofensivas, profundizó sus errores en defensa y perdió 2-1, aunque se mantuvo en lo más alto de la tabla, porque Cambaceres cayó ante La Ferrer. El 13 de septiembre, el Canario, único líder de la zona B con 13 puntos, tenía una cita obligada con el triunfo. Sucede que venía de perder su invicto como local y acumulaba 3 fechas sin victorias. Montenegro abrió el camino, pero el equipo se desdibujó y el local lo dio vuelta. Pero en el complemento, con una gran actuación de Franco Costa, Flandria demostró por qué era el puntero. El propio Costa marcó 2 goles y Williams Rivero el restante para el triunfo por 4-2. El 21 de septiembre, en el Carlos V, recibió a Central Córdoba de Rosario, que hasta ese momento solo había logrado un triunfo y ocupaba el último lugar en la tabla con 6 unidades. Sin embargo, no jugó bien y a pesar de contar con un hombre de más en el tramo final del partido, tuvo que conformarse con el empate en 0. El consuelo terminó la primera rueda en lo más alto. El 29 de septiembre se jugó la 10ª fecha, primera de la segunda rueda. Flandria tenía la obligación de ganarle en el Estadio Carlos V a Argentino de Merlo si pretendía recuperar la punta de la zona B del torneo de la C. Y si bien no jugó bien, golpeó en los momentos justos con un cabezazo de Williams Riveros y otro de Andrés Montenegro, ganó 2-1 y otra vez se convirtió en el único líder. El 6 de octubre, Flandria visitó a Argentino de Quilmes. Y si bien contó con 3 chances claras, no lo supo definir y pasó a compartir con el candombero la cima del grupo. 5 días después, el Canario recibió en el Estadio Carlos V a Juventud Unida y la obligación que tenía en la previa de ganar la trasladó al terreno de juego con una actuación sin fisuras y una efectividad apabullante en el arco rival. Así, goleó 6-0 con tantos de Franco Costa, Abel Sandoval, Andrés Montenegro en 2 oportunidades, Mario Musón y Javier Ferreira. Así, continuó en lo más alto de la zona B junto a San Telmo, que también había ganado. Necesitamos este triunfo para validar el punto que sacamos en Quilmes, pero bueno, es una alegría enorme porque pudimos conseguir el triunfo. La hinchada lo decía, un afano, ¿lo viste así? No, jugamos nosotros, tuvimos la suerte de conseguir hacer hoy ser contundentes, pero lo importante es que se consiguieron 3 puntos. ¿Realmente crees que hoy sí Flandria se lució? Hoy dimos un paso más como nosotros y hay que seguir de esta manera. ¿Se viene ascendiendo? No, nos vemos partido a partido. Cuando lleguemos. Pero la alegría duró apenas una semana, porque el 18 de octubre, en su visita a excursionistas en la cancha de JJ Urquiza, jugó mal, fue superado por su rival y cayó 1-0. Encima, fueron expulsados Leonardo Grifo y Andrés Camacho, y al día siguiente podía dejar el liderazgo si San Telmo vencía a Argentino de Quilmes. Pero la suerte estuvo de su lado, porque el candombero cayó 1-0. El 24 de octubre recibió en el Estadio Carlos V a La Ferrer, con la obligación de volver al triunfo. Sin embargo, jugó mal una vez más y cayó 2-1. Encima, sufrió otras 2 expulsiones, la de Juan Cirelli y Gonzalo Oviedo. Y como San Telmo ganó, se convirtió en el único líder de la zona B cuando restaban 4 fechas para el final del torneo. Con sufrimiento, Flandria ganó y mantiene viva su ilusión, tituló Lujanoy el 28 de octubre. Ese día,
el equipo de Pedro Monzón, que venía de 2 derrotas consecutivas y se había quedado sin la punta de la zona B, recibió en el estadio Carlos V a Cambaceres. Y aunque volvió a jugar mal y sufrió hasta el pitazo final, con goles de Mario Musón y Andrés Camacho, volvió al triunfo y quedó a un punto del líder San Telmo, que igualó con Excursionistas. 2 días después, un hecho que nada tiene que ver con el fútbol puso en juego una vez más la capacidad para sobreponerse a los golpes que presenta la vida. La gran crecida que se produjo el jueves 30 de octubre y que alcanzó a las 14 los 5 metros 32 centímetros, inundó el ingreso al Parque Industrial Villa Flandria y las viviendas que se encuentran allí, obligando a la evacuación de sus habitantes. Sin embargo, el agua no detuvo su andar y llegó como nunca al Estadio Carlos V, arrasando con el campo de juego e ingresando a los vestuarios, la utilería, el gimnasio, los depósitos, la sala de mantenimiento y la caldera. Y allí se quedó el agua durante varios días, convirtiendo el predio en un inmenso estanque y destruyendo todo sin piedad. Y la imagen fue desoladora, con la cancha principal y las alternativas totalmente cubiertas de agua. Pero como si el golpe ya no hubiera sido lo suficientemente duro, encima causó la pérdida de un hijo, que podría haber sido el hijo de cualquiera. Se llamaba Nahuel Reyes, tenía 14 años y perdió su vida como consecuencia de la devastadora inundación, dejando un dolor perenne en los corazones de todos los habitantes de este distrito. Pero como siempre sucede, el show continúa. Y el 2 de noviembre, en uno de los momentos más difíciles de su historia, Flandria visitó a San Telmo en la isla Maciel, pero volvió a mostrar las falencias de otros partidos y cayó 1-0. Así, San Telmo le sacó 4 puntos de ventaja en la cima de la zona B, cuando restaban apenas 6 por jugarse. El ascenso directo parecía una utopía, aunque tenía la obligación de ganar las 2 finales que quedaban, para no depender de nadie, asegurarse el segundo lugar en la clasificación para el reducido y, ¿por qué no?, soñar con un traspié del candombero. El 10 de noviembre, el Canario jugó un primer tiempo para el olvido ante Sacachispas en la cancha de Chacarita, donde hizo de local por la inundación que sufrió el Estadio Carlos V. Y se fue al descanso perdiendo 1-0. Pero en el complemento golpeó de entrada con goles de Andrés Montenegro y Franco Costa. Y después lo liquidó con un tanto de Abel Sandoval. Así, llegó a la última fecha con chances de ser campeón, porque San Telmo igualó 1-1 con Cambaceres y pasó a superarlo por 2 puntos cuando quedaban 3 en juego. Y el día de la apasionante definición llegó. Fue el 19 de noviembre. ¿Cómo olvidarlo? Flandria no dependía de sí mismo, es cierto, pero hizo lo que tenía que hacer. Le ganó 1-0 a Central Córdoba con un gol de Rubén Molina. Y como San Telmo igualó 1-1 con La Ferrer, el campeón de la zona B, que sería el que ascienda a la primera B metropolitana, se definiría con un desempate entre Canarios y Candomberos, ya que terminaron en la primera posición con 33 puntos. Yo tenía que pensar, hoy te lo juro que le pedía que empataran ellos y ganaran con nosotros, ¿sabes para qué? Para si le podemos ganar el partido más decisivo, porque ellos la verdad nos ganaron los 2 partidos a nosotros y es una revancha de a ver que por qué nos ganaron ellos y no nosotros. La gran definición se jugó el 22 de noviembre en la cancha de Defensa y Justicia, en Florencio Varela. Y después de un primer tiempo trabado, donde abundaron los errores y el nerviosismo, en el complemento Flandria sacó a relucir toda su entrega y su coraje. Y el estallido llegó cuando aún no se habían cumplido los 2 minutos de juego. Molina se proyectó por el centro y habilitó a Montenegro, que se abrió hacia la derecha y sacó el remate a media altura. Sin embargo, el arquero rechazó a medias y Molina, de arremetida, mandó la pelota al fondo de la red. Llamativamente, después del gol, Flandria se retrasó peligrosamente y a los 11, tras una mano de Musón en el área,
el árbitro Damián Rubino marcó el punto del penal y Galeano no falló. Remate junto al palo derecho y la historia 1-1. A partir de ahí, San Telmo se adueñó del partido y a los 14 segundos se libró de la marca en la puerta del área y encaró solo, pero su remate fue desviado justo por Grifo, que contuvo en 2 tiempos. Sin embargo, los cambios de Monzón fueron claves para torcer el curso de la historia, porque Alejandro González, que ingresó por Rubén Molina, y Emanuel Escuredo, que lo hizo por Abel Sandoval, le dieron dinámica al juego en el medio y el partido se equilibró. Hasta que a los 28 minutos, tras una buena jugada individual de Costa, llegó el centro de Oviedo para que el Lobo Montenegro se anticipe a su marca y con una chilena espectacular ponga el 2-1. Delirio en Florencio Varela. Con San Telmo jugado a empatar o morir, Flandria apostó a la contra. Y la frutilla del postre llegó a los 42 minutos, cuando Costa se escapó por la izquierda, le ganó la posición a González y ante la salida de Anchoverri Ponce, definió por arriba. Los hinchas que lo siguieron por televisión estallaron en la sede del club y en cada uno de sus hogares, mientras que en la cancha los jugadores y ese puñado de fanáticos se unieron en un abrazo interminable, dejando caer sus lágrimas, sin tapujos ni vergüenza. No, es una emoción, una alegría muy grande. Creo que no es fácil. No es fácil descender y volver a ascender inmediato. Creo que es un mérito muy grande del plantel, del cuerpo técnico, de los dirigentes que han hecho un esfuerzo de que no nos falte nada. Siempre han estado al pie de la letra como para que estemos bien. Y esto es un conjunto de cosas que hace que el equipo vuelva lo más pronto posible. Si bien después se ve reflejado en la cancha, pero creo que este ascenso es de todo. Que es una alegría muy grande conseguir ganar este partido e inclusive hacer un gol. Todo jugador sueña con una final a hacer un gol y hoy lo he logrado. Creo que hoy en este momento no caigo, no tengo noción de lo que es, pero creo que con el correr del tiempo lo voy a disfrutar mucho más. No, nada más, la verdad que era lo que queríamos al principio del campeonato, el objetivo, y lo logramos. Eso es algo inigualable. Bien, cumplido entonces con lo que habían prometido o al modo se habían propuesto. Sí, cumplimos. Creo que la gente va a estar muy contenta por este campeonato, que se lo merecía a pesar de todo lo que pasamos. Y bueno, creo que esto fue un gran sacrificio y lo ganamos porque nos propusimos en el primer momento. Y lejos de concluir, la fiesta se trasladó a los vestuarios y más tarde continuó con esa caravana que tiñó de amarillo y negro la autopista en el regreso a casa. Hasta que el plantel llegó a la sede del club y la emoción fue total. Abrazos, llantos y los cánticos ensordecedores para recibir a los campeones. Sí, Flandria había regresado a la primera B metropolitana después de 6 meses y 5 días. No era para menos tanta locura. ¡Salud, campeones!